Muy bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Caleb Pino. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de anatomía cardiovascular. Es un tema importante que hay que recordar, ya lo vimos en el pregrado, es importante para nuestra práctica clínica habitual y obviamente para la resolución de los exámenes que se nos vienen enfrente, ¿no? Primero hay que recordar que el corazón se ubica en un lugar llamado el mediastino, ¿no? El mediastino es un compartimento dentro del tórax en el cual está delimitado por los dos pulmones en los costados, dos grandes vasos arriba, y en la parte del mediastino inferior se encuentra el corazón, ¿no? El corazón. En general nosotros vamos a hablar de mediastino entre los dos pulmones, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero una práctica es que ustedes vean el mediastino de forma de la parte superior y la parte inferior, ¿no? En la parte inferior vamos a encontrar el corazón y en la parte superior los grandes vasos, ¿no? La vena cava, por ejemplo, vena cava superior, la aorta, la arteria pulmonar y también la tráquea, ¿no? Tenemos la tráquea ahí con su bifurcación. El corazón, pues, es un órgano que tiene tres partes, tres envolturas, tres capas en realidad: el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿no? Hay que recordar que el pericardio tiene dos capas, a su vez tiene una capa serosa y tiene una capa visceral. Una capa parietal y una capa visceral, perdón. La capa parietal es la que se va a pegar justamente hacia la parte externa, ¿no? Y la parte visceral es la que se pega al corazón, la que está en contacto con el miocardio. Ya esa es la parte visceral. La parte parietal incluso puede tener una parte fibrosa y una parte serosa. Entre la pleura parietal entre el pericardio parietal y el visceral tenemos el líquido pericárdico. Normalmente este líquido pericárdico está en un volumen de 25 a 50 mililitros y cuando aumenta le vamos a llamar derrame pericárdico, ¿no? Ahora, por debajo del pericardio encontramos el miocardio que tiene varios tipos de fibras. Tiene fibras que van en sentido longitudinal, que van en sentido circunferencial y otras que van en sentido oblicuo, ¿ya? Y por dentro está pues el endocardio, ¿no? El endocardio, que es tejido endotelial, que va a estar luego en contacto con las cavidades cardíacas, ¿no? Justamente hablando de las cavidades, las cámaras cardíacas, hay que recordar que el corazón en condiciones normales, sin hablar de cardiopatías congénitas, en condiciones normales tenemos cuatro cavidades básicas: dos derechas y dos izquierdas. Están separadas por los tabiques, ¿no? Entonces, entre la derecha y la izquierda está separada por el tabique interauricular. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Y las inferiores, ¿no? Las cavidades inferiores, los ventrículos, están separados por el tabique interventricular. Entonces sería ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿no? Hay que recordar que las venas cavas y el seno coronario drenan en la aurícula derecha, pasan la válvula tricúspide y pasan al ventrículo derecho. El ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que va a llevar la sangre desoxigenar los pulmones. Se oxigena los pulmones y regresa por las venas pulmonares. Acá estamos viendo las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y por la válvula mitral va a pasar al ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo luego va a expulsar la sangre hacia la aorta, ¿no? Expulsa hacia la aorta y luego pasa y llega sangre oxigenada a todo el organismo hasta que luego pasa por los capilares y regresa nuevamente hacia las venas cavas, constituyendo lo que es la circulación mayor. En este esquema lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces, ya tenemos la sangre que está saliendo de la aorta, sangre oxigenada que llega a todos los tejidos a través del tronco vertebroencefálico, venas mesentéricas, esplénicas, de la bifurcación de la aorta en sus venas ilíacas, o sea, la irrigación a todo el organismo, ¿no? Después llega la sangre y se dirige por las venas cavas, cava superior y cava inferior. Hay que recordar que la cava superior recoge la sangre de los miembros superiores y la cabeza y cuello, y la vena cava inferior del resto del cuerpo, ¿no? Entonces llega la sangre desoxigenada acá, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar pasa a los capilares, a los alveolos, se oxigena la sangre y luego regresa hacia el corazón por las venas pulmonares, que son superiores, izquierda-derecha, e inferiores, izquierda-derecha. Son cuatro en total, que van a llegar a la aurícula izquierda, atraviesan la válvula mitral y pasa al ventrículo izquierdo, que nuevamente va a expulsar la sangre desde la aorta, constituyendo la circulación mayor. Cuando nosotros abrimos el tórax y vemos el mediastino, nos vamos a encontrar con lo primero que nos encontramos es con el pericardio. Una vez que resecamos el pericardio podemos encontrar las caras del corazón. Entonces el corazón tiene una cara anterior. En la cara anterior, lo que llama la atención básicamente
es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es lo que engloba la mayor parte de la cara anterior del corazón. En la parte de arriba pues se encuentra la aurícula derecha, que están separados por el surco auriculoventricular derecho. El ventrículo izquierdo también se llega a ver, pero se llega a ver en una menor cantidad, ¿no? El ventrículo derecho por este lado, el ventrículo izquierdo por este lado, están separados por el surco interventricular anterior. Hay que recordar que por este surco discurre la arteria descendente anterior. Es una arteria muy importante, prácticamente la arteria más importante que tiene para la irrigación de la cara anterior y la cara septal del ventrículo izquierdo. En la parte superior vamos a tener, saliendo del ventrículo derecho, pues la arteria pulmonar, que es más anterior, y la arteria aorta, que es más posterior. Esta arteria aorta, recordemos que sale del ventrículo izquierdo, ¿ya? En la parte también superior izquierda vamos a encontrar lo que es la orejuela de la aurícula izquierda, ¿no? La orejuela de la aurícula izquierda. Esa es la cara anterior cuando abrimos el pecho. Si es que levantaríamos el corazón, veríamos la cara inferior, llamada también cara diafragmática. Esta cara inferior o diafragmática vamos a distinguir básicamente, hay unas estructuras que llaman mucho la atención. Y acá hay una estructura grande, que es la vena cava inferior. Vamos a ver una estructura venosa que prácticamente separa aurículas de ventrículos. El surco auriculoventricular, por donde discurre una vena grande, una vena importante, que va a recoger la gran parte de la sangre del corazón, sangre desoxigenada del corazón, que se va a llamar el seno coronario. El seno coronario va a drenar directamente en lo que es la aurícula derecha, junto con la vena cava inferior. En la cara posterior también, en la cara inferior diafragmática, podemos ver lo que son los ventrículos, y se van a separar por el surco interventricular. Por ese surco interventricular va a discurrir una rama que se llama la arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior, llamada también descendente posterior, ¿no? Va a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Y en la parte superior vamos a ver lo que es la aurícula derecha y lo que es la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda vamos a ver cómo desembocan, ¿no?, las venas pulmonares, tanto las venas pulmonares izquierdas, superior e inferior, como las venas pulmonares derechas, superior e inferior. Ambas traen sangre oxigenada de los pulmones. Si es que hacemos una evaluación interna del corazón, empezamos a seccionar el corazón y abrimos, vamos a ir viendo, por ejemplo, que en la aurícula derecha, en el lado derecho del corazón, la parte más arriba, que es la aurícula derecha, vamos a tener unas estructuras importantes que es importante recordar. Por ejemplo, cuando abrimos esta aurícula, vamos a ver que su tejido es bien rugoso. Tiene bastantes, como si fueran los crines de los peines, ¿no? Rugoso se siente. Entonces eso se llaman los músculos pectíneos, que es bastante abundante en la aurícula derecha. Para la parte superior vamos a ver la orejuela de la aurícula derecha, y para la parte posterior vamos a ver lo que es el tabique interauricular. El tabique interauricular tiene una estructura llamada la fosa oval. Como ustedes recordarán, en la circulación fetal, el agujero oval permite la oxigenación del feto. Cuando el recién nacido hace su primer llanto, aumenta las presiones pulmonares, aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a hacer que se cierre el agujero oval y quedando una fosa nada más como remanente, que es la fosa oval. En la parte inferior pues vamos a ver de esta aurícula derecha la válvula tricúspide, y también vamos a ver en la parte inferior lo que es la desembocadura del seno coronario. Recuerden que los senos de Tevesio son los que la válvula de Tevesio es la que está relacionada con el seno coronario, y la válvula de Eustaquio, que está en relación con la vena cava inferior. La vena cava superior no tiene válvula, ¿ya? Hay que recordar acá que en el techo de la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal, y a nivel del triángulo de Koch, que está a este nivel, vamos a encontrar el nodo auriculoventricular. Recuerden que el triángulo de Koch está delimitado por el tendón de Todaro, el velo septal de la tricúspide, y por el seno coronario. En esta estructura se encuentra el nódulo auriculoventricular. Si es que disecamos el ventrículo derecho, bajamos la cavidad y vamos al ventrículo derecho, vamos a ver pues la válvula mitral, que tiene sus 3 velos, ¿no? Y cada uno de sus velos tiene sus músculos papilares, tiene cuerdas tendinas. Entonces vamos a tener un músculo papilar septal, y los otros velos también, que es el anterior y posterior, también van a tener sus músculos papilares y sus cuerdas tendinas correspondientes. Hay una estructura importante para resaltar en el ventrículo derecho, que es la trabécula septomarginal, llamada también la banda moderadora. La banda moderadora no es otra cosa que una trabécula. Las trabéculas pues son estructuras musculares que pueden comunicar ambas caras del ventrículo, ¿no? Entonces
¿Por qué es importante esta estructura, la trabécula septomarginal o la banda moderadora? Porque por acá va a discurrir la rama derecha de las de His. El ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, es bien trabeculado, tiene varias trabeculaciones, varios engrosamientos musculares, músculos papilares, mucho más rugoso que el lado izquierdo. Va a tener una salida, el trato de salir del ventrículo derecho, y luego vamos a ver la arteria pulmonar con su válvula, ¿no? La válvula también es sigmoidea, tiene también 3 velos, ¿no? Los velos son anterior, posterior, izquierdo y derecho, ¿no? Cuando disecamos el ventrículo izquierdo, miren, a diferencia del ventrículo derecho, este es un poco más liso. La pared es más gruesa, casi 3 veces más gruesa que el lado derecho. Vamos a ver una estructura que nos llama la atención, es la válvula mitral. La válvula mitral viene de la mitra papal, de ahí le sacaba el nombre, es bicúspide, tiene 2 velos. Entonces va a tener un velo anterior y un velo posterior, va a tener músculo papilar anterior, músculo papilar posterior con sus respectivos músculos papilares, con sus respectivas cuerdas tendinosas, perdón. Miren ustedes. Tenemos el ventrículo derecho, es un poco más liso, vamos a la válvula mitral y vamos a ver músculos papilares y vamos a las cuerdas tendinales, ¿no? Recuerden que es más grueso. Y la aurícula derecha, la aurícula izquierda, a diferencia de la aurícula derecha, es más lisa, tiene una orejuela un poco más grande que el lado derecho. Y vamos a ver acá, si a un lado del lado derecho del septum veíamos lo que es la fosa oval, en el otro lado vamos a ver la válvula de la fosa oval, del foramen oval, que existió en la etapa neonatal, ¿ya? Hay que recordar que a la aurícula derecha están drenando las venas pulmonares superior e inferior derecha y vena pulmonar superior e inferior izquierda. El corazón tiene un esqueleto que le permite mantener su forma, ¿no? Que está dado sobre todo por una estructura fibrosa, que son los anillos fibrosos. Hay anillo fibroso, anillo mitral, anillo tricuspidio, anillos aórticos pulmonares, que nos van a permitir mantener la estructura del corazón. Son anillos, como le llaman, esqueleto interno al corazón, ¿no? El sistema valvular, ya habíamos comentado que en el lado derecho se encuentra la válvula tricúspide, la válvula auriculoventricular del lado derecho se llama tricúspide y la del lado izquierdo se va a llamar mitral. Entonces, esta es la tricúspide, miren ustedes, tiene un velo septal, un velo anterior y un velo posterior en el lado derecho. La válvula mitral tiene 2 velos, un velo anterior y un velo posterior. La estructura que luego por delante vienen las grandes arterias, ¿no? Tanto la arteria pulmonar como la aorta. Es importante que ustedes recuerden que la arteria pulmonar está por delante de la aorta, normalmente es así. La arteria pulmonar es anterior y la aorta es posterior. Y tiene pues sus velos, ¿no? Sus velos de la válvula pulmonar en este caso, tienen sus velos anterior, su velo anterior, derecho e izquierdo, ¿no? A diferencia de la aórtica, que también es una válvula semilunar, que tiene sus 3 velos. Vamos a llamarle derecho, izquierdo y posterior. Pero como acá nacen las arterias coronarias, de su ostium y su seno de valsalva van a nacer acá las arterias coronarias, vamos a llamarle a este velo coronariano derecho y este velo coronariano izquierdo. Y a este le vamos a llamar velo no coronariano. Son formas en las cuales podemos hacer la nomenclatura de los velos de la aorta, ¿ya? De la válvula aórtica. Entonces hay que recordar que normalmente es trivalva y la única válvula que es de 2 velos es la válvula mitral. Todas las demás son trivalvas, ¿ya? La tricúspide y las sigmoideas. Ahora las coronarias van a nacer del lado del velo coronariano derecho, nace la coronaria derecha, y del velo coronariano izquierdo van a nacer el tronco de la coronaria izquierda, que se bifurca rápidamente, una rama descendente anterior y una rama circunfleja. La descendente anterior o DEA, la circunfleja o CX y la coronaria derecha o CD, la DEA, CX y CD, van a generar los 3 principales vasos de la circulación coronaria. Vamos a ver la válvula aórtica. La válvula aórtica es trivalva, como habíamos comentado, tiene sus velos en derecho, posterior e izquierdo, de donde nacen las respectivas arterias, ¿no? Y pues estas valvulitas, estos velos van a tener un engrosamiento en la parte más distal de los mismos, y cuando se junten va a hacer que se junten herméticamente y va a evitar que haya una recurgitación de la sangre, ¿no? Se llaman los nódulos de Arancio, ¿no?
Los nódulos de Arance son estructuras fibrosas que se van a encargar del cierre hermético de la válvula, ¿no? La irrigación coronaria, ya hemos comentado que la coronaria derecha nace del seno coronariano derecho, ¿no? Nace del seno coronariano derecho, es una estructura que va a discurrir a través del surco auriculoventricular derecho. Miren ustedes, emite ramas hacia la aurícula, emite ramas hacia el ventrículo derecho y se va a dirigir hacia la parte posterior del corazón, y en una estructura llamada la cruz del corazón va a hacer una vuelta de 90 grados y se va a discurrir por el surco interventricular, es decir, inicialmente recorre el surco auriculoventricular derecho y luego se va a dirigir por el surco interventricular posterior, llamándose arteria descendente posterior a este nivel. Entonces, como quiera que da irrigación a la aurícula y al ventrículo, va a irrigar sobre todo lo que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Va a irrigar la aurícula derecha y va a irrigar el ventrículo derecho. Es importante, ¿ya? Las arterias que se van hacia el ventrículo derecho se llaman las arterias marginales agudas, así se llaman. La coronaria izquierda, por otro lado, van a ser del seno coronariano izquierdo, ¿no? A través de un recorrido corto, que es un pequeño tronco que puede medir entre 10 y 15 milímetros, se va a bifurcar en dos ramas. Una rama que discurre por el surco interventricular anterior, llamada arteria descendente anterior, y otra rama que discurre por el surco auriculoventricular izquierdo, que se va a llamar circunfleja. La arteria descendente anterior es la rama más importante que tenemos porque irriga la mayor cantidad de músculo cardíaco. Va a irrigar todo lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo y la región del septum interventricular, ¿no? Sobre todo las 2/3 partes anteriores. La circunfleja va a irrigar la cara lateral del corazón y a veces la cara posterior también del corazón. Sus ramas se llaman las ramas marginales, a diferencia de las ramas de la descendente anterior, que se llaman las ramas diagonales, ¿ya? Descendente anterior con D de diagonal. Recuerden, las diagonales provienen de la descendente anterior y las marginales, estas se llaman obtusas marginales, para diferenciarlas de las marginales de la corona derecha. Se llaman obtusas marginales, van a irrigar la cara lateral del corazón y nacen de la circunfleja. Pues la inervación del corazón va a tener una inervación simpática y una inervación parasimpática. La inervación simpática, la que va a producir taquicardia, va a estar dada por la cadena simpática, por los nervios simpáticos. Estos van a estimular a través de la adrenalina, noradrenalina, el estímulo de taquicardia en el corazón. Aumento el inotropismo en el corazón. A diferencia del parasimpático, que va a estar inervado sobre todo a nivel del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, es el que se va a encargar de la respuesta más vagotónica, es decir, más de bradicardia, más de hipotensión, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el corazón quiere acelerar, más va a tener influencia simpática y se va a inhibir el parasimpático. A diferencia, si queremos producir más bradicardia, por ejemplo, cuando uno tiene un síncope vasovagal, se le baja la presión, se le baja la frecuencia cardíaca cuando está mucho tiempo parado, cuando está expuesto al sol o cuando ve sangre, entonces va a estimular más el vago. Entonces el vago se estimula y se inhibe el simpático, entonces el paciente va a estar bradicárdico, va a estar hipotenso, se puede desmayar, ¿ya? Hay que recordar la doble inervación del corazón. Pues cuando vemos en una placa de tórax y tratamos de ver la correlación de esta anatomía, vamos a ver que la silueta cardíaca, ya habíamos comentado que el corazón y los grandes vasos se encuentran en el mediastino y a los lados se encuentran los pulmones. Entonces, cuando vamos a intentar ver el corazón en la silueta cardíaca, vamos a ver que para la parte superior están los grandes vasos y la tráquea. Acá la tráquea se visualiza, ¿no? Arriba están los grandes vasos y la tráquea, y para abajo va a estar el corazón. En el lado derecho tenemos la vena cava superior y la aurícula derecha, sobre todo, en el borde cardíaco derecho, la aurícula derecha. En el borde cardíaco izquierdo vamos a tener más estructuras. En la parte de arriba, pues, el arco aórtico, luego el cono de la pulmonar, luego pequeño la aurícula izquierda y luego el ventrículo izquierdo. Esto es importante para que uno pueda ir viendo cuando hay cardiomegalia, por ejemplo. Uno puede ser cardiomegalia, pero predominantemente ¿qué estructura? Si es la aurícula derecha, pues crecerá más en este sentido, ¿no? Más en este sentido. Pero si es el ventrículo izquierdo, por ejemplo, va a crecer más en este sentido, ¿no? Cuando crece la aurícula derecha, se aumenta el borde cardíaco derecho. Cuando crece el ventrículo derecho, levanta la punta del corazón. Cuando crece el ventrículo izquierdo, ya también el corazón se ensancha, el índice cardiotorácico se ensancha y la punta se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Cuando crece la aurícula izquierda, pues vamos a tener acá una prominencia en la aurícula izquierda, igual cuando hay hipertensión pulmonar, una prominencia. Si tuviéramos un paciente con aneurisma de aorta, probablemente el mediastino superior va a estar ensanchado también, ¿no?
Vamos a ver lo que es la fisiología cardiovascular. Es importante que nosotros recordemos, dentro de la fisiología cardiovascular, que el corazón tiene 4 funciones básicas. Es un órgano mecánico, es un órgano eléctrico, es un órgano hemodinámico y es un órgano hormonal. ¿Por qué es un órgano mecánico? Pues porque este órgano va a generar contracción, va a generar fuerza, va a hacer que la sangre se expulsa. La sangre que viene genera fuerza, el corazón genera fuerza durante la contracción y va a expulsar la sangre. Es un órgano eléctrico, ¿por qué? Porque ese va a generar impulsos eléctricos y lo va a transmitir. Tiene su sistema de cableado en el corazón. Es un órgano hemodinámico, ¿por qué? Porque va a manejar presiones, va a manejar volúmenes. A determinado volumen, por ejemplo, si nosotros distendemos el ventrículo izquierdo un poco, vamos a generar que aumente la fuerza de contracción. Esa es la ley de Frank-Starling, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros, digamos, sobrecargamos de volumen una cavidad? Si dilatamos el ventrículo izquierdo, vamos a generar aumento de la tensión con riesgo de rotura. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Se hipertrofia. ¿Para qué? Para disminuir la tensión en la pared. Eso lo vamos a ver más adelante, es la ley de Laplace. Es un órgano hemodinámico porque va a manejar volúmenes, va a manejar presiones. Y pues también es un órgano hormonal porque va a sintetizar lo que son los péptidos natriuréticos, tanto el péptido natriurético, el tipo A, el tipo B. El tipo C es más frecuente en los vasos sanguíneos, pero el tipo A y el tipo B, ProBNP, BNP, ANP, todos ellos son sintetizados a nivel cardíaco. Hay unas propiedades, las propiedades eléctricas, las podemos englobar, las propiedades, acá nos han puesto una mnemotecnia, ¿no? Batman excitado conduce drogado, Soto cromado con inodoro reluminoso, ¿no? Bueno, entonces, lo que hay que recordar acá es que, por ejemplo, el batmotropismo tiene que ver con la excitabilidad. Si es muy excitable, tendrá propiedades batmotrópicas positivas, ¿no? El dromotropismo tiene que ver con la conducción, con la velocidad de conducción, ¿ya? Dromotropismo positivo, digamos, o dromotropismo negativo, algunos antiarrítmicos son dromotrópicos negativos, van a disminuir la velocidad de la conducción, ¿ya? El inotropismo tiene que ver con la contracción. Entonces, fármacos inotrópicos positivos aumentan la fuerza de contracción. Fármacos inotrópicos negativos disminuyen la fuerza de contracción. Y el luciotropismo tiene que ver con la relajación. Hay fármacos que nos aumentan la relajación del corazón y hay fármacos que disminuyen la relajación del corazón. La relajación tiene que ver con el luciotropismo. Cuando hacemos un estudio histológico del corazón, podemos encontrar estructuras de 3 tipos celulares diferentes, ¿no? Un tipo celular que se encarga de la fibra muscular, que se encarga de la contracción, netamente contracción. Hay otro tipo muscular que se encarga de generar y transmitir el impulso eléctrico. A este le vamos a llamar el sistema de conducción eléctrica en el corazón, que tiene que ver con el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, haces internodales, el haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje, todo eso corresponde al sistema de conducción eléctrica en el corazón. Y también tenemos el tipo celular hormonal, que va a sintetizar los péptidos natriuréticos, que también son células cardíacas, ¿ya? Entonces, acá para recordar que el nodo sinusal se origina en el techo de la aurícula derecha, ya tiene haces internodales y tiene un haz que se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Cuando el impulso llega al nodo auriculoventricular, que se encuentra en el triángulo de Koch, como ya recordamos, va a haber una pausa fisiológica en la transmisión del impulso para que se despolaricen ambas aurículas. Luego el impulso pasa hacia las de His y se bifurca en sus 2 ramas, rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda tiene 2 fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior, y la rama derecha va a discurrir por la banda moderadora. Recuerden ustedes, es una estructura por donde discurre la rama derecha de las de His. Finalmente se van por el subendocardio y van a generar lo que son las fibras de Purkinje para que se expanda el impulso mucho más rápido, y el impulso pues va a ir de dentro hacia afuera, ¿no? Del subendocardio al subepicardio. La contracción del corazón tiene 2 tipos celulares. Hay unas células que transmiten y generan el impulso y otras que solamente se contraen. Este es un esquema de una célula que se contrae. Este es el esquema de la despolarización del cardiomiocito en una célula que se contrae. Entonces, tenemos por un lado, tenemos 5 fases, ¿no? Una fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Estas son bien conocidas, siempre hay que repasarlas, ¿ya? Esto es cuando la célula se estimula, es una célula de contracción. Cuando se estimula, genera esto, genera un potencial de acción. Normalmente la célula en reposo tiene un potencial de menos 90 en promedio, ¿no? Menos 90 milivoltios.
Cuando sucede la fase 1, entra rápidamente el sodio, ante un estímulo entra rápidamente el sodio, llega a un umbral de excitación y luego se dispara y se convierte en una carga positiva. Puede ser, por ejemplo, más 10, más 20 milivoltios. Miren que ustedes que está yendo de una carga negativa es una carga positiva por la entrada rápida de sodio. Luego empieza a entrar el sodio, pero ya más lento, y empieza a salir un poco de potasio y va a generar la fase 1. Luego empieza a entrar en la célula el calcio. Entra el calcio de la célula y como el calcio es un poco más lento, va a generar una meseta en la despolarización, que es la fase 2. Posteriormente va a salir el potasio. Sale el potasio de la célula, entonces la célula va a empezar a perder iones positivos y se va a volver nuevamente negativo. Ya se llama la repolarización. Y pues como está alterado, normalmente la célula no tiene mucho sodio en el intracelular, sino más bien el sodio está por fuera. Necesitamos un intercambiador de sodio-potasio. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa va a ser responsable de la fase 4. La fase 4 va a mantener un potencial de reposo de menos 90 hasta que venga un nuevo estímulo y despolarice nuevamente esta célula. Entonces ustedes recuerden que la célula cardíaca, siempre la analogía es, la célula cardíaca es como una isla en medio del mar. La isla está llena de plátanos, cargas positivas dentro de la célula. En cambio el mar es saladito, cargas sodio básicamente, en el extracelular y en el intracelular el potasio. Entonces cuando sucede la despolarización entra el potasio, bastante sodio, entra sodio dentro del intracelular y después va a salir el potasio del intracelular. Entra el sodio en la fase 1, en la fase 0, en la fase 2 entra el calcio, pero como ya está muy positiva la célula, tiene que salir cargas positivas. ¿Cómo usan las cargas positivas? Sale el potasio del intracelular. Sale el potasio del intracelular, ¿para qué? Para que vuelva a su carga original, que es una carga negativa. Pero no está bien que el sodio esté en el intracelular excesivo y que el potasio esté excesivo en el extracelular. Entonces necesitamos un intercambiador, una bomba. Y esa es la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encarga de regular y de volver a la homeostasis y de mantener un potencial de reposo negativo. Ya habíamos visto esta primera parte. Esta primera parte es el potencial de acción de una célula de contracción. ¿Ya? Es una célula de contracción. En cambio, esta otra que vemos hacia el lado izquierdo del gráfico es una célula que transmite y genera el impulso eléctrico. Genera y transmite. ¿Ya? Esas, por ejemplo, las podemos ver en lo que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. ¿Cuáles son las diferencias que vemos? Primero, no hay fase 1, no hay fase 2. ¿Sí o no? No hay fase 1, no hay fase 2. Vemos que hay un ascenso lento, es diferente el ascenso que es más brusco, que es el ascenso más lento. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver más con el calcio. Más que con el sodio, tiene que ver con el calcio. No tiene fase 1, no tiene fase 2, de frente se pasa a la fase 3 y miren la fase 4. En la fase 4, esta fase 4 es plana, pero en cambio esta fase 4 es ascendente. Esta fase es ascendente. ¿Por qué? Porque constantemente en la fase 4 están entrando electrolitos, están entrando sodio, calcio, constantemente están entrando hasta que llega un punto que es el punto de, le dicen el potencial umbral, en el cual la célula se vuelve a despolarizar. Es decir, esta célula se autodespolariza, por eso se llama el automatismo. Esta célula tiene unas corrientes que se llaman las corrientes de Fanning, que tienen que ver con las corrientes IF de Fanning. Tiene que ver con la entrada pasiva de sodio, de calcio, que va a generar una despolarización espontánea. ¿Ya? Poco a poco va aumentando el potencial hasta que llega al potencial umbral y despolariza. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza a las células que generan y transmiten el impulso eléctrico, sobre todo el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, haz de His y haz de Purkinje, que tienen esta fisiología. ¿Ya? Esta otra tiene que ver más con una célula de contracción. Entonces acá un poco para repasar, hay que recordar que en la fase 0 entra rápidamente el sodio por canales rápidos de sodio. En la fase 1 entra el sodio por canales lentos y también sale un poco de potasio. En la fase 2 va a ser una fase de meseta, si ustedes quieren hablar en francés, plateo, donde va a entrar también el calcio. Recuerden que el calcio entra un poco más lento y va a generar esa meseta, ¿no? La fase 3 es la salida del potasio del intracelular para repolarizar la célula y llevarla nuevamente a las cargas negativas. Y pues la fase 4 es la fase en la cual se hace el intercambio sodio-potasio ATPasa, ¿no?
Entonces, la propagación normal del impulso eléctrico comienza en la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda, sucede ahí una pausa fisiológica en el nodo auriculoventricular y luego se va a despolarizar el septum interventricular. Primero se despolariza el septum izquierdo, luego el derecho. Después se van a despolarizar las paredes libres de los ventrículos y finalmente la base de los ventrículos. Esa es la dirección normal de la contracción. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haces internodales, aurícula izquierda, una pausa fisiológica, luego viene el septum, luego viene pared libre, luego vienen las bases. Ese es el ciclo normal de la despolarización, ¿ya? Si nosotros hacemos una evaluación más histológica, un poco más minuciosa de la fibra cardíaca, vamos a ver que hay una membrana que cubre la célula cardíaca, que se va a llamar la sarcómera, y estas células cardíacas están casi fusionadas con otras células por los discos intercalares. ¿Para qué es importante esta estructura? Porque esto va a permitir que se transmite el impulso eléctrico de célula a célula, una tras otra, le estimulan a una, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, de tal forma que se forma como un trazado, un enmallado, ¿no? Eso le llaman un sincicio, ¿no? Una sola despolarización va a hacer que se despolarice todo, rápido se despolariza. Entonces los discos intercalares son estructuras importantes que van a permitir una transmisión rápida del impulso eléctrico, ¿ya? Bueno, dentro de la célula vamos a tener bastantes fibras, fibras gruesas, fibras delgadas, vamos a tener mitocondrias un montón, vamos a tener varios núcleos, vamos a tener retículo sarcoplásmico, varias estructuras, ¿ya? Vamos a ir repasando cómo sucede la contracción en el corazón. Tenemos acá la célula, la membrana celular, ¿no? El sarcolema. Tenemos el sarcolema. Y el sarcolema tiene unos poros. Cuando uno ve por la membrana, ve unos poros. Estos poros van a hacer que la membrana se invagine hacia adentro y se van a llamar los túbulos en T. ¿Para qué se invaginan hacia adentro? Para estar en contacto con el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es una estructura, una cisterna que almacena el calcio. La mayor cantidad del calcio lo tenemos dentro de la célula en el retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que cuando venga el estímulo eléctrico por la membrana celular, el impulso rápidamente pase por los túbulos en T al retículo sarcoplásmico, y esto va a estimular que salga el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico, y ese calcio es importante para la contracción. Recuerden que para que se junten filamentos delgados con filamentos gruesos es importante el calcio. ¿A qué estructura se une? Se une a la troponina C. La troponina C se llama así porque se une al calcio. La unión del calcio a la troponina C, que es un filamento delgado, va a generar un cambio conformacional en las troponinas, de tal forma que la actina, que también es un filamento delgado, se exponga el punto de unión con la miosina, que es un filamento grueso, de tal forma que se unen. Necesitamos ATP para soltarlos. Con el ATP se sueltan estos, y nuevamente, como hay calcio, vamos a generar el siguiente movimiento. ATP, liberamos, calcio, el siguiente movimiento. De esta forma vamos a generar un movimiento de remo, ¿no? Poco a poco se van acercando, y sucede la contracción. Obviamente que esto pasa en milisegundos y la contracción la vamos a ver así, ¿no? Pero es paso a paso. Primero viene así, poco a poco va escalando, poco a poco va escalando, ¿no? Una vez que ya el calcio regresa al intracelular, ya no hay más calcio para la contracción, necesitamos ATP. Hacemos el ATP, liberamos el ATP y empezamos a la relajación de la célula. Empezamos con la relajación de la célula. Recuerden que el calcio nos sirve para la contracción y el ATP nos sirve para la relajación. Es por eso que cuando el paciente entra en rigor mortis, una persona que muere y está en rigor mortis, ¿por qué está contracturado? ¿Por qué? Porque el calcio ya no se va a llevar a su cisterna, su centro de almacenamiento, que es el retículo sarcoplásmico, y tampoco va a haber ATP para la relajación. ¿Por qué? Porque está muerto, pues no genera energía. Entonces, como no hay ATP, va a estar totalmente contracturado. Eso se llama el rigor mortis, ¿ya? Los filamentos delgados, hay que recordar que la unidad funcional de la célula cardíaca es el sarcómero, ¿ya? Y cada célula tiene un montón de sarcómeros. El sarcómero está separado por las líneas Z, y a las líneas Z se anclan los filamentos delgados. A las líneas Z se implantan los filamentos delgados. En la parte media hay una línea que se llama la línea M, a donde se van a anclar los filamentos gruesos, ¿ya? Y el movimiento de remo para la contracción sucede a este nivel, ¿no? Necesitamos el calcio para que la troponina C se una con la troponina C del calcio, y eso libere el punto de unión actina con miosina y suceda el proceso de contracción, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver filamentos gruesos,
filamentos delgados, ¿no? Filamentos gruesos, filamentos delgados. En el microscopio nosotros vamos a ver bandas oscuras y bandas claras. Entonces estas son las hemibandas IS y estas son las bandas A. Las hemibandas I están por filamentos delgados y las bandas A van a estar por filamentos gruesos. Entonces, hay que recordar que en la contracción el calcio se va a unir a la troponina C. La troponina C va a hacer que se exponga el punto de unión de la actina con la miosina y va a suceder la unión, ¿no? Sucede la unión de filamento grueso con filamento delgado. En cambio, para la relajación necesitamos ATP. El ATP se va a convertir en ADP más fósforo y esa energía es necesaria ¿para qué? Para que pueda suceder la relajación. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tenemos que entenderlo. El ciclo cardíaco tenemos que entender. Sabemos que desde secundaria nos han explicado, ¿no?, que hay una sístole y una diástole. La sístole tiene que ver con la contracción y la diástole tiene que ver con la relajación. Pues en realidad son 7 etapas y la sístole tiene 3 etapas y la diástole tiene 4 etapas. Ya, la sístole comienza con la contracción isovolumétrica, le sigue la eyección rápida y le sigue la eyección lenta. Hasta ahí es la sístole: eyección rápida, contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta. Y luego viene la diástole: relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, llamado también diastasis, y contracción auricular. Son 4 etapas de la diástole y 3 etapas de la sístole. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo estamos viendo lo que es, hay que ir viendo a ver cada una de las etapas. Ya, vamos a ver. Entonces, la diástole tiene 4 etapas. Tiene la relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. La diástole va a comenzar una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculares, normalmente el corazón eyecta la sangre, ¿no es cierto? Llega un punto en el cual ya la presión de la aorta es mayor que la del ventrículo y se va a cerrar la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica. Entonces, cuando se cierra la válvula aórtica, el corazón va a empezar a relajarse. Obviamente que la válvula mitral todavía está cerrada, ¿no? El corazón, cuando se cierra la válvula aórtica, que es el comienzo de diástole, el corazón se empieza a dilatar, empieza a relajarse, una relajación isovolumétrica. Va a generar presiones negativas. ¿Para qué presiones negativas? Para que por diferencia de presiones se abra la válvula mitral. Se abre la válvula mitral, entonces toda la sangre empieza a entrar. La primera fase de la diástole es la relajación isovolumétrica. Luego toda la sangre de la aurícula empieza a pasar al ventrículo, primero rápido, llenado rápido. Luego empieza la sangre a entrar ya con menos velocidad, vamos a llamar llenado lento, llamado también diastasis, y finalmente pues la aurícula se contrae para expulsar un poco más de sangre y saturar el ventrículo. Una vez que la presión del ventrículo ha superado la presión de la aurícula izquierda, va a cerrar la válvula mitral. Cuando cierra la válvula mitral, ahí es que inicia la sístole. ¿Por qué? Porque estando la válvula aórtica cerrada y la válvula mitral cerrada, el corazón se va a empezar a contraer, va a hacer una contracción isovolumétrica. ¿Hasta qué? Hasta que la presión del ventrículo supere la presión de la aorta y se abra por diferentes presiones la válvula aórtica. Entonces va a contraer el ventrículo, va a abrir la válvula aórtica y va a expulsar la sangre. La primera etapa de la sístole es la contracción isovolumétrica. Luego viene la expulsión de la sangre de forma rápida y la eyección rápida. Luego, cuando ya va bajando la velocidad, la eyección lenta. ¿Hasta qué? Hasta que la presión de la aorta sea mayor que la del ventrículo y por diferencia de presiones se cierre la válvula aórtica. Ahí nuevamente comienza el ciclo, comienza con la diástole. ¿Ya? Entonces, para recordar, la diástole tiene contracción relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. Y la sístole tiene 3 etapas: la contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Muy bien. Algo importante que siempre les preguntan es que en la fase de la contracción isovolumétrica y en la relajación isovolumétrica las válvulas ambas están cerradas. ¿Por qué dice isovolumétrica? Pues porque no hay cambio de volumen, entonces ambas válvulas van a estar cerradas. Ya, esto es usualmente motivo de pregunta de examen, ¿ya? Válvulas cerradas. Y este pues es el ciclo cardíaco explicado en un esquema, ¿ya? Vamos a ver que acá sucede
Acá vamos a comenzar la diástole. Todo esto es la diástole. Y todo esto es la sístole. Miren que la diástole va a comenzar cuando la válvula auriculoventricular, la válvula aórtica, se cierra. Se cierra la válvula estando la válvula mitral cerrada, se cierra la válvula aórtica estando la válvula mitral cerrada y se empieza a relajar. Cuando se empieza a relajar, miren ustedes, empieza a crear una presión, empieza a bajar tanto la presión cuando se relaja que la presión es superada por la presión de la aurícula y va a hacer que por diferencia de presiones se abra la válvula mitral. Se abre la válvula mitral y empieza a entrar la sangre. La sangre primero entra de forma rápida, llenado rápido, y luego entra de forma lenta, llenado lento. Y finalmente se va a contraer la aurícula, que es la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, expulsa un poquito más de sangre para que se llene el ventrículo, entonces la presión del ventrículo supera la presión de la aurícula izquierda y eso va a generar que se cierre la válvula mitral. Con este cierre, la válvula mitral va a comenzar la sístole. ¿Por qué? Porque estando la válvula aórtica cerrada, se va a empezar a contraer todo. Se empieza a contraer la contracción isovolumétrica hasta que la presión, miren cómo sube la presión del ventrículo supere la presión de la aorta. Cuando se supera la presión de la aorta, se abre la válvula y empieza a salir la sangre. Primero una eyección rápida, luego una eyección lenta. ¿Hasta qué? Hasta que la presión de la aorta sea superada por la presión del ventrículo y se cierre la válvula aórtica. Nuevamente comenzamos con la diástole. ¿Ya? Entonces, acá estaríamos volumen sistólico, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. Miren ustedes. Todo esto es el volumen sistólico, porque se abre la válvula, expulsa todo esto, ¿no? Volumen sistólico. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección, usamos el volumen sistólico, usamos el volumen residual y el volumen de llenado. La cantidad total de sangre que hay en el corazón que está para expulsar, eso es el volumen de llenado, volumen final de diástole. El volumen final de llenado del corazón se llama volumen telediastólico. Ese es un volumen, que es este de acá. Cuando el corazón expulsa sangre, va a pasar de A, va a pasar a B. Va a quedar menos volumen. Entonces este va a llamar volumen residual. La diferencia de A más B va a ser el volumen que ha salido, o sea, va a llamar volumen sistólico. Entonces, si inicialmente teníamos 100 de volumen y sale 60, perdón, si teníamos al inicio 100 y luego nos queda 60, ¿cuánto ha salido? Pues 100 menos 60 sale 40. ¿Y qué cosa es la fracción de eyección? La fracción de eyección no es otra cosa que la cantidad de sangre que ha salido respecto a la cantidad de sangre que había al inicio. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que había al inicio? A. ¿Y cuánto es la cantidad que ha salido? A menos B. 40 entre 100, fracción de eyección, 40%, porque se expresa en porcentaje. Ya, ese es un parámetro que nos sirve ver la función del ventrículo izquierdo, como está yendo la fracción de eyección. Es normal cuando en mujeres es más de 54 y en varones más de 52. ¿Ya? Hablando del volumen sistólico, tenemos que hablar lo que es la ley de Frank-Starling y la ley de Laplace. El corazón, recordemos que es como una bomba. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Que si uno distiende las paredes del ventrículo, el corazón se va a contraer con mayor fuerza. ¿Y qué es lo que dice la ley de Laplace? Que si uno tiene mucho volumen en una cavidad, por ejemplo en el ventrículo tiene mucho volumen, ¿qué va a pasar con la tensión? La tensión de la pared va a aumentar y su riesgo de rotura va a aumentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que engrosar. Cuando engrosamos la pared del ventrículo, disminuimos la tensión de la pared, disminuimos la probabilidad de rotura de la pared. Entonces vamos a tener ventrículos dilatados, hipertróficos. Ventrículos dilatados, hipertróficos. La ley de Laplace, pues, tiene que ver con la poscarga y la ley de Frank-Starling tiene que ver con la precarga. Precarga es la cantidad total de sangre que llega al corazón y que está lista a ser expulsada, es decir, esta de acá. Esa es la precarga. Y la poscarga en realidad es una fuerza que se opone a la salida de la sangre. ¿Ya? La poscarga es una fuerza que se opone a la salida de la sangre. Entonces, si nosotros juntamos precarga, la cantidad que entra, con la fuerza que se opone, con la poscarga, y le sumamos la contractilidad, todo eso va a derivar en lo que es el volumen sistólico. Es decir, el volumen sistólico va a depender de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. Si el volumen sistólico, que como hemos definido es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, vamos a tener lo que es el gasto cardíaco. ¿Qué es entonces el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Multiplicamos la frecuencia cardíaca por el volumen que sale en cada latido, volumen sistólico.
Teniendo el gasto cardíaco, nosotros podemos multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y vamos a tener lo que es la presión arterial. En otras palabras, la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Ya? La resistencia vascular periférica. Es por eso que si nosotros, miren, cuán importantes son estas fórmulas. Un paciente que desangra bastante, ¿ya? Desangra bastante, accidente de automóvil, desangra, tiene hemoglobina de 5 y su basal era 15, ha bajado 10 gramos de hemoglobina, un montón de sangre perdido. ¿Qué estamos bajando? Estamos bajando la precarga. Como bajamos la precarga va a haber menos volumen sistólico, va a haber menos gasto cardíaco y va a haber menos presión arterial. Y es por eso que estos pacientes hacen hipotensión y hacen shock circulatorio. Pero esa es la cadena. Esa es la cadena. Igual, si nosotros queremos aumentar la presión en un paciente, tenemos si queremos aumentar la presión, ¿qué tenemos que aumentar? El gasto cardíaco. ¿Cómo aumentamos el gasto cardíaco? Podemos aumentar la frecuencia cardíaca o vamos a aumentar el volumen sistólico. Vamos a aumentar el volumen sistólico. ¿Cómo podemos aumentar el volumen sistólico? Aumentando la precarga. ¿Cómo aumentamos la precarga? Pues dándole volumen al paciente, dándole suero fisiológico, dándole además el coloides, aumentamos el volumen, la precarga, ¿no? El volumen sanguíneo del paciente. Y de esa forma aumentamos la presión arterial. Muy bien. Esto ya es un poco para recordar que tenemos varoreceptores y quimiorreceptores, ¿no? Los varoreceptores son los que evalúan la presión arterial y los quimiorreceptores son los que ven el aumento del lactato, la taquicardia y el aumento de la presión. El corazón, hay 3 sistemas neurohormonales que hay que conocer en el corazón, que son básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y el sistema de la neprilicina, ¿ya? De los péptidos vasoactivos. Tenemos 3 sistemas. Tenemos por un lado, tenemos sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos los péptidos natriuréticos, proBNP, BNP, y por otro lado tenemos el sistema nervioso simpático. Ambos tienen que ver con la regulación del volumen en el corazón, en el sistema cardiovascular, y son importantes, sobre todo, y se han visto en la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si uno se desangra, va a haber menos presión a nivel del riñón, ¿no es cierto? Menos flujo sanguíneo renal y se va a estimular el aparato yuxtaglomerular y va a sintetizar renina. ¿Qué es lo que va a hacer la renina? Va a estimular la transformación de angiotensina 1, angiotensina 2 y finalmente aldosterona. ¿Para qué? Para que se retenga agua y sodio. La angiotensina 2 lo que hará es un vasoconstricción. ¿Para qué hacen eso? Para que, como está perdiendo sangre por un lado, el resto del cuerpo de forma compensatoria retenga la mayor cantidad de sangre. Eso es lo que nos mantiene con vida, digamos, ante un sangrado agudo, ¿no? Ante un accidente. Pero en insuficiencia cardíaca este sistema se vuelve perjudicial y empieza a sobrecargar de volumen al paciente. Por eso es que le damos IECAS, le damos ARA2 para bloquear este sistema, porque este sistema es perjudicial. Lo mismo con el sistema nervioso simpático. Si es que nosotros estamos ante un sangrado, se va a estimular el sistema nervioso simpático para aumentar la frecuencia cardíaca, va a producir vasoconstricción periférica y va a aumentar la perfusión en los órganos más viscerales, el corazón, el cerebro, el riñón, órganos viscerales, los va a aumentar la perfusión. Entonces, este sistema nos ayuda a sobrevivir ante un sangrado agudo, pero en el tiempo, en insuficiencia cardíaca, nos va a perjudicar. No es bueno que el corazón esté muy taquicárdico, ¿ya? No es bueno que el corazón esté sobrecargado de volumen. Es por eso que usamos los beta bloqueadores para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y pues finalmente tenemos el sistema de los péptidos natriuréticos, el proBNP y el BNP. Ustedes saben que en insuficiencia cardíaca el proBNP y el BNP se elevan. ¿Por qué se elevan? Porque es una forma de contrarrestar los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, es decir, en su sistema protector. Se eleva, ¿por qué? Porque cuando se eleva mucho, ¿qué nos está diciendo? Que estamos bien descompensados y que se está elevando de forma compensatoria los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos tienen propiedades que van a disminuir el volumen sanguíneo, estimulan la diuresis, la natriuresis, van a evitar el remodelado en el corazón, van a evitar los efectos tóxicos de las IECAS, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la aldosterona propiamente sobre el corazón, disminuyen los efectos tóxicos, disminuyen el remodelado. Es por eso que actualmente hay parte del tratamiento que se enfoca a aumentar los niveles de péptidos natriuréticos con el proBNP, el NT-proBNP. Ya.
aumentan estos niveles. Esos medicamentos se llama el sacubitril, ¿no? Que es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una enzima que se encarga de degradar los péptidos natriuréticos. Si nosotros vamos a inhibir la enzima que bloquea los péptidos natriuréticos, vamos a hacer que nuestros péptidos natriuréticos tengan un mayor nivel. Van a aumentar los niveles de péptidos natriuréticos. Entonces van a tener efectos beneficiosos en el organismo. Y de hecho que son medicamentos como el LSZ696 que se llama en un inicio, actualmente se llama sacubitril valsartán. Entre esto van a ser medicamentos que van a bloquear los sistemas y van a ayudar en insuficiencia cardíaca. La célula endotelial, ya para terminar con esa parte de fisiología, hay que recordar que la célula endotelial es un órgano también, y de hecho que es uno de los órganos más amplios que tenemos en el organismo. Su principal función es la de producir vasodilatación y de disminuir la agregación plaquetaria. La célula endotelial normalmente tiene que estar íntegra en toda su extensión y no tener fisuras, no tener placas. Cuando suceden placas, cuando hay fisuras, cuando está inflamado, eso induce a ¿qué? Eso induce a que se agregue las plaquetas. Eso induce a ¿qué? A que se deposite el colesterol en el subendocardio, en el espacio subendotelial. Cuando se deposite el colesterol ahí, eso va a estimular que vengan las células, los monocitos, los macrófagos, entran al intracelular, intentan comerse estos excesos de colesterol, pero al no poder se saturan, se ensanchan, se rompen, se convierten en células espumosas, y esas células espumosas son proinflamatorias, van a tener más neutrófilos, más macrófagos, y se va a generar inflamación. Esa inflamación va a derivar ¿en qué? En una placa de colesterol, que si es muy rápida va a ser una placa inestable, y eso va a condicionar a que se pueda romper. Cuando se rompe, se expone ese contenido subendotelial de la sangre, eso va a generar un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo, una angina inestable. Entonces, ¿es importante un endotelio sano? Es importante un endotelio sano, ¿ya? Entonces, solo para recordar las propiedades fisiológicas del endotelio, tiene que ver con la vasodilatación, tiene propiedades antiinflamatorias, anticoagulante, antitrombótico y antiproliferativo. Si es que uno tiene su endotelio enfermo, pues tiene más riesgo de hipertensión, de diabetes, de infarto, de aneurisma de aorta, de ACV, riesgo de muchas enfermedades, ¿no? Pero si no tiene su endotelio intacto, este endotelio le va a proteger luego. Bueno, acá unos parámetros hemodinámicos. Hay que recordar que el gasto cardíaco normalmente va de 4 a 8 litros por minuto, eso es lo normal. El índice cardíaco es el gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal del organismo, ¿no? Hasta acá con una breve revisión de la fisiología, anatomía, fisiología. Mi recomendación es que lo repasen periódicamente estos temas, porque luego en la parte de la teoría, en la parte de la revisión de cada patología, nos va a ayudar y vamos a hacer un recordaris de cómo es que la fisiología se transforma en fisiopatología y va a degenerar en enfermedad en el paciente. Muchas gracias, esto fue todo hasta el día de hoy.